Recording is on. Recording is on. Va a empezar a grabar la clase, empieza a grabar la clase, así después se las subo al YouTube. Hasta ahora las clases las pueden ver, ¿no? En el canal de YouTube, ¿las engancharon? Yo no me he fijado. Bueno, ahora después les subo los links. ¿Hay enlace en YouTube? Sí, la de hoy voy a ver, después de ustedes, tengo con química biológica de biología. Y con ellos tengo que volver a dar glúcidos. Glúcidos no la pude grabar cuando la tuvimos nosotros. Así que la voy a grabar ahora, hoy, y así queda subida al canal de YouTube y tienen disponible la clase de glúcidos también. La de agua y pH, todo eso está grabada, la de biología. Y biología tiene una clase más, que es la de carbono, porque ellos tienen un poquito menos de conocimientos de química, y entonces, antes de abordar los glúcidos, quise darles una clase acerca de los enlaces y del átomo de carbono, qué sé yo. Así que vienen ellos con un poquito de atraso porque tuvieron primero esa clase. Bueno, nosotros vamos a ver hoy, vamos a abordar los lípidos. Así que si tienen todo a mano, voy a compartir pantalla y vamos a ir trabajando con el PowerPoint que armé. Me tienen que avisar si se ve lo que yo pretendo que se vea, ¿sí? Si no se ve, estamos al horno. ¿Se apagaron las cámaras por alguna razón? ¿Siguen estando ahí o perdimos la señal? Yo estoy y veo a todos, ¿eh? Ah, bueno, a mí no la veo ni a Lucía, ni a Flor, ni a Vivi, ni a Laura. Y a Cami la tengo detenida. A Cami no se la ve. Y se fue Bárbara. Bueno, igualmente, supongo que al grabar la clase la pueden recuperar. Vamos a... las tengo que tener abiertas, esperen. Esperen un cachito. ¿Ahí se ve? Yo te veo a vos, Betty. ¿No se ve la pantalla? Todavía no. No, todavía no. Todavía no. Y no te veo a vos tampoco, Betty. Bueno, a ver. Esperen que vuelvo a empezar. Ah, porque no responde el Chrome. Esperen. Volví, ¿me ven? Yo te veo la cara nomás, pero es como que está detenido. No, yo no veo nada. Se me pusieron todos en negro. ¿Todos en negro? Yo no veo nada. Ahora apareció Cami, pero está helada. Bueno, yo tengo ahora el micrófono abierto y la cámara abierta. Se supone que debería poder empezar. El problema es que... Ahora sí te veo, Betty. Ahora sí me ven. Bueno. Ahora empecé a compartir. Ahora sí apareció. ¿Se comparte? Sí. Sí. Bien, listo. Bien, entonces vamos a empezar con lípidos. Como verán, busqué una apetitosa apertura. Yo te entrecortado. ¿Cómo, Lu?
Lu, ¿qué pasó? No, Cami fue. Me parece que se le cortó a Cami. Ah, bueno, igual va a quedar grabado. Si le anda mal a Camila, más vale que no se desespere. Bueno, muy bien. La clasificación entonces de los lípidos son simples, complejos y combinados, pero hay otra clasificación que es habitual, que lo hagan entre los que forman jabones y los que no lo hacen. ¿Sí? Vamos a empezar a ver los simples. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los lípidos son hidrofóbicos, son todos insolubles en agua, empiezan por el grupo carboxilo y son una larga cadena carbonada con hidrógenos. Como los enlaces son covalentes puros, toda esta zona es hidrofóbica, no forman polos. Entonces tengo, tengo enlaces ésteres, éteres y amidas en la formación de los lípidos. Cuando los lípidos simples, cuando los lípidos complejos o compuestos dan lípidos simples, los lípidos simples no se hidrolizan a la vez, no se cortan, ¿no? Y fundamentalmente son ácidos grasos. Esto es un ácido graso. El ácido carboxílico más la cadena carbonada. Cuando las sustancias se hidrolizan en una solución alcalina, por ejemplo con hidróxido de sodio, o con hidróxido de potasio, o con hidróxido de calcio, generan jabones. Acá les puse una planta que se llama nueces de lavado. Las nueces esas tienen jabones naturales. Esta es la espuma que hace la quinoa. La quinoa también saponifica, por eso tiene el sabor amargo si no se la enjuaga bien. Y estas son hojas de hiedra. La hiedra también saponifica. Los alimentos que las semillas amargas, en general, saponifican, entonces hay que enjuagarlas muy bien para quitarles toda la espuma y todo resto de jabón, y entonces ahí quedan sin sabor amargo, ¿no? Si tienen alguna, yo las escucho, ¿no es cierto? Ustedes si me quieren hablar, me pueden hablar y preguntar. ¿Hola? ¿Todo bien, Betty? ¿Todo bien? Todo bien. Si necesitan preguntarme, deténganme, ¿eh? Bien. Los lípidos simples no hidrolizables tienen a partir de 2 carbonos, ¿no? Pero los que tienen poquita cantidad de carbonos, como este grupo sí tiene carga eléctrica, sí tiene polo, si tiene 2, 3 o 4 carbonos, sí es soluble en agua, porque esta zona polar se asocia con la zona polar del agua, con esta carga negativa del oxidrilo se va a asociar con la carga positiva de los hidrógenos del agua. Entonces esos sí se van a Por el puente, disolver. ¿no? Claro, por el puente. Entonces, si son chiquititos, es decir que influye en la longitud de la cadena, influye el grupo ácido, son solubles. Ahora, cuando la cadena es mayor a 4 carbonos, son solubles. Ahora, me repitió mi voz. Cuando el ácido carboxílico, que tiene esa carga eléctrica, se disimula, digamos, en una longitud de carbonos muy grande, ya dejan de ser solubles. Ahora, la nomenclatura puede ser lo siguiente. Puedo, desde el grupo carboxilo, numerar los carbonos. Entonces, este sería el carbono 2, este es el 3. Y, por ejemplo, el carbono 2 es el primero posterior al grupo carboxilo, es el alfa. El carbono 3 es el beta. El carbono 4, el delta. ¿Se entiende?
alfa, beta, gamma, delta y así sucesivamente todos, el último sería el omega. Entonces hay otra nomenclatura que es nombrarlos desde el carbono distal, que es el omega. Este sería omega 1, omega 2, ¿sí? Miren este carbono, el oleato. Acá está el grupo carboxilo, ¿lo ven? ¿Siguen mi flechita? ¿Se nota la flecha violeta? Sí, sí, Betty. Sí, Bien, entonces yo acá tengo el grupo carboxilo. Este sería el carbono ¿sí? El mismo, el que está acá. Si yo sigo para acá, llego al último. Entonces este sería el último carbono, el omega 1. Si yo cuento, este es omega 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, omega 9. ¿Les suena? Ácidos grasos omega 9. Sí, normalmente no es lo que ponen en las recetas y eso. Claro, ¿por qué? Porque los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9 son ácidos grasos esenciales. Nosotros no los fabricamos y los tenemos que comer. Fíjense acá. Acá tengo el grupo carboxilo, tengo la doble enlace con oxígeno y el oxidilo. Quiere decir que acá está el carbono 1. Por lo tanto, este es el omega 1. Cuento omega 2, omega 3, y ahí tengo el doble enlace, ¿sí? Omega 4, omega 5, omega 6. Acá tengo el otro doble enlace. Omega 7, omega 8, omega 9. Ahí tengo el otro doble enlace, ¿sí? Este tiene los 3 enlaces insaturados en el mismo ácido graso. Pero hay ácidos grasos que son solamente el 3, o solamente el 6, o solamente el 9, el que está insaturado. Esto no significa que no haya ácidos grasos que tienen dobles enlaces en otros carbonos. Solo que les nombré 3, 6 y 9 porque son los esenciales. Sigo con los lípidos simples no hidrolizables, ¿ven? Ahora, hay unos ácidos grasos de 20 carbonos que se derivan de los eicosanoides. Hay cíclicos y lineales. Fíjense acá. Acá tengo el grupo ácido. Y el ácido graso hace toda esta vueltita, gira y termina acá. ¿Lo ven? Esos son los leucotrienos. Y son lineales porque no tienen en ningún lugar está cerrado ningún ciclo. Sin embargo, las prostaglandinas y los tromboxanos sí tienen un ciclo cerrado. ¿Ven? Acá hay un pentano y acá hay un hexano. ¿Lo notan? Este es el grupo ácido. La vuelta es esta, pero acá se cerró un ciclo. Acá también. Acá empieza el ácido graso con el grupo ácido, la vuelta hace este camino y acá se cerró un ciclo. ¿Estamos? Prostaglandinas, tromboxanos. Las prostaglandinas les deben sonar porque, por ejemplo, el ibuprofeno es un inhibidor de las prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas son hormonas que a nosotros nos generan inflamación y dolor. Entonces, por ejemplo, el útero se está contrayendo porque está expulsando la menstruación. El tejido liso del útero está inflamado y está súper contraído, genera dolor menstrual. Y esa inflamación nos hace tener conciencia de que está inflamado porque libera prostaglandina. Yo tomo ibuprofeno, inhibo la producción de prostaglandina, entonces no le aviso al sistema nervioso que está inflamado y no me duele. ¿Se entiende cómo funciona? La prostaglandina es una hormona local que toca las terminales nerviosas y avisa al sistema nervioso que nos duele, que está inflamado, que duele.
Si yo le pongo un inhibidor de esta hormona, el sistema nervioso no tiene quien le comunique la sensación de dolor. ¿Me entendieron ahí? Sí, Bien. Sí, pero la inflamación sigue o también... Claro, la inflamación sigue, pero vos no te das cuenta. Existe otra manera de inhibir el dolor, que es inhibir al sistema nervioso, no a la prostaglandina, sino a la neurona que tiene que avivarse del dolor. Ahí va, por ejemplo, el Ponstil Forte, el diclofenac y el Ponstil inhiben a la neurona. En cambio, el ibuprofeno inhibe al tejido que libera la prostaglandina. De cualquier manera, o inhibiendo al que avisa, o inhibiendo al que entiende, el sistema nervioso no se entera del dolor, pero el tejido sigue lastimado. Lo que pasa es que uno no tiene conciencia de eso. ¡Ay, me olvidé de esto! Bueno, después les voy a subir al Classroom, porque ahora no lo tengo aquí, no lo guardé en la carpeta. A ver, o capaz que sí. Claro, medio no disponible. Había colocado en el PowerPoint un video, un link con un video sobre prostaglandinas y leucotrieno. Pero como el PowerPoint lo hice en la otra computadora, el video está bajado en la otra computadora y no lo subí acá. Después se lo subo al Classroom para que lo vean, a cómo actúan las prostaglandinas y los leucotrienos. Después se los voy a pasar al material. Pero bueno, la funcionalidad en principio es esa. Son comunicadores químicos entre tejidos y sistema nervioso. Bien, aquí están los terpenos. También son lípidos simples y no hidrolizables. Como ven, son derivados. Estos los vimos la clase pasada porque son derivados de las hexosas, algunos de ellos. Otros, a ver, esperen un cachito que vuelvo para atrás. No. ¿Cómo vuelvo para atrás? Acá. Y acá. Y acá. Este ácido graso que se pliega, ¿sí? Que otra imagen que después les voy a subir al Classroom porque también la tenía que poner y me olvidé. Durante un proceso enzimático que tiene muchísimos pasos, donde en cada paso hay un pliegue nuevo, esto se va cerrando y me va dando la estructura básica del ciclopentano peridrofenantreno, que es el precursor del colesterol. O sea, nosotros tenemos un sistema metabólico que pliega los ácidos grasos de más de 20 átomos de carbono, los pliega generando esta estructura y produciendo nuestro propio colesterol. Ese sistema metabólico que transforma los araquidonatos, es decir, esos ácidos grasos de más de 20 carbonos, en estos ciclos que terminan dando el colesterol, son ciclos metabólicos que están regulados también por el sistema nervioso. Por eso hay personas que tienen altas concentraciones de colesterol y que hacen dieta, pero siguen teniendo colesterol, porque el colesterol que tienen no es porque lo comen, es porque lo producen, porque su sistema metabólico está acelerado y producen colesterol a pesar de no comer sustancias que contengan colesterol. Nosotros, a partir de ácidos grasos de cadenas largas, podemos plegarlos y armar estas sustancias. Y los terpenos los habíamos mencionado cuando vimos glúcidos, porque los terpenos derivan de glucosas, son productos metabólicos derivados de las glucosas, y ven, son los que, como tienen dobles enlaces,
son volátiles y por eso generan los aromas, ¿sí? Tienen un isopreno acá y otro isopreno acá, genera una estructura volátil que es el aroma de geranio. ¿Sí? Esta sería la estructura del isopreno, lo tengo 2 veces y tengo el aroma del geranio. Con pequeñas diferencias, ven acá, tengo la misma estructura esta, es la misma que esta, ¿la ven? Este isopreno está acá. Y acá, Un carbono más tiene, ¿o no? sí, lo mismo. Y es el olor a limón, ¿sí? Acá, el olor a mandarina, solo se ha cerrado esto. Acá generó el ciclo, ¿ven? El olor a plátano le falta esta ramificación, pero sigue teniendo esta estructura, ¿sí? Y miren, a la vainilla es prácticamente igual, solo que no tiene esta estructura, ¿sí? Todas estas sustancias volátiles ingresan por la nariz a la mucosa nasal, se diluyen en la mucosa nasal y tocan a unos pelitos que hay adentro de la mucosa, que comunican con unas enzimas que comunican con las terminaciones de una neurona. Y ahí sentimos el aroma. Acá hay otros. Pero no solamente los terpenos son sustancias que nosotros podemos oler. Acá les puse el ciclo, el circuito metabólico, ¿no? Con la luz, en una planta que tiene los cloroplastos funcionando, con agua y dióxido de carbono, se generan las glucosas. Si yo rompo las glucosas, me quedo con un compuesto de 2 carbonos que se llama ay, Mirá, Betty, eso de allá arriba a la izquierda es lo que está prohibido, ¿no? sí, sí, lo de arriba a la izquierda es lo que está prohibido. Ella que no miraba nada y miraba solo de la... Esperen que no me acuerdo. Acetilo, el grupo acetilo. El grupo acetilo es de 2 carbonos. Si yo los empiezo a sumar, 2, 4, 6, 8, 10, los voy juntando, puedo armar los ácidos grasos. Pero también los puedo doblar y transformar en estas sustancias cíclicas y aromáticas que son todas estas. O sea que producimos por fotosíntesis, generamos los azúcares los vamos a meter en un circuito para romperlos y obtener energía, pero podríamos decidir no romperlos y transformarlos en lípidos, ¿sí? Estas sustancias se las quería mencionar porque ustedes conocen el tema de aromaterapia, por ejemplo, habrán oído hablar de Just y los aceites esenciales de Just, y que el aceite de lavanda es muy efectivo para calmar la ansiedad. ¿Por qué? Fíjense, esta sustancia es el linalool, que es lo que contiene la lavanda. Miren la estructura química de esto y miren esto. Ven que tiene una base química semejante. Esta sustancia entra en el sitio activo de la enzima que activa la fabricación de serotonina, que es el neurotransmisor que genera la sensación de placidez o de quietud o de equilibrio emocional. Y entonces nosotros transformamos un aminoácido que tenemos dentro de las neuronas, lo transformamos en serotonina y la serotonina la liberamos y nuestro sistema nervioso entonces entiende que estamos equilibrados emocionalmente. El aroma de la lavanda libera esta sustancia que se mete
a nuestro sistema, se difunde a través de las paredes de la nariz, entra a la sangre, llega al sistema nervioso, penetra en una neurona, engaña al activador de la síntesis de serotonina, en vez de ser piridoxalfosfato, es el linalol el que se mete en el sitio activo de la enzima, y nosotros transformamos el material que tenemos en la neurona en serotonina. Y liberamos serotonina y tenemos una sensación de equilibrio. Es de este modo en que funcionan las sustancias de las plantas, generando efectos. En eso se basa la fitomedicina. Y en estas cosas, sin saber la causa, se basa la medicina ancestral de los pueblos originarios, ¿no? O sea, todo indio que se precie sabe que si se hace una tisana con corteza de sauce, calma los dolores. Nunca supo que en el sauce, en la corteza del sauce hay salicina, y que la salicina es el componente principal de la aspirina. Pero siempre supieron que con el sauce se calmaba el dolor. Bueno, lo que sucede en las cortezas, en las hojas, en las semillas, en las raíces, es que hay principios activos que purificados forman los medicamentos, pero en el estado natural están en bajas concentraciones. Por eso, cuando uno utiliza medicina natural, tiene que utilizarla por acumulación. No es inmediato el efecto, es por acumulación, porque lentamente se va acumulando el efecto. ¿Se entendió? ¿Me escucharon? ¿Se entendió? Se entendió perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien. Ahora vamos a los lípidos complejos. Estos sí son hidrolizables. Los acilgliceroles, los mono, di o triglicéridos, ¿sí? Se pueden hidrolizar. De hecho, cuando nosotros comemos aceites o comemos grasas, estamos comiendo estas estructuras. Esto que está en rosado es el glicerol y esto es un ácido graso. Los ácidos grasos se unen al glicerol por una ecuación de deshidratación, una reacción de deshidratación como hacían los azúcares. Como vimos los azúcares que se unían por deshidratación en el enlace glucosídico, bueno, acá pasa lo mismo. El oxidrilo del ácido carboxílico se une con un hidrógeno del oxidrilo del glicerol para dar agua. Entonces queda este oxígeno en un enlace éster uniendo al glicerol con el ácido carboxílico. Si yo saturo un solo carbono del glicerol, tengo un monoglicérido. Si hago lo mismo en 2, tengo un diglicérido. Si hago lo mismo en los 3, tengo un triglicérido. Entonces, un glicerol es un alcohol, un polialcohol, ¿sí? Y a ese polialcohol le voy quitando un hidrógeno a cada oxidrilo, a este y a este, y ese hidrógeno se me va con el oxidrilo del ácido carboxílico de un ácido graso y termino armando triglicéridos. Ahora fíjense acá. Si los ácidos grasos son saturados, yo los puedo empaquetar a todos muy juntitos y muy prolijitos, no queda mucho espacio entre ellos. Eso implica que, como están muy apelmazados, digamos, son sólidos a temperatura ambiente. Ahora, los aceites son insaturados, quiere decir que no están así, sino que están quebrados y tienen dobles enlaces, y los dobles enlaces provocan que los ácidos grasos ocupen mucho espacio, de manera tal que la misma cantidad de ácidos grasos ocupan más volumen y no están compactados. Como no están compactados, a temperatura ambiente son líquidos. ¿Se entiende la diferencia entre grasa y aceite? ¿Me entendieron? Sí, Sí, ve. Bueno, Tienen la misma, pero están separadas nada más.
Claro, en realidad están separados porque las grasas tienen ácidos grasos saturados y los aceites no. Tienen ácidos grasos con dobles enlaces, ¿sí? Entonces, Ahí está. acá tengo configuración cis y configuración trans. Las grasas trans significa que los hidrógenos los tienen uno de un lado y otro del otro, de la cadena, ¿sí? Y las grasas cis tienen los dos hidrógenos del mismo lado. Entonces, las grasas artificiales se elaboran con hidrogenación de los aceites. O sea, yo puedo generar margarinas hidrogenando aceite, es decir, rompiendo este doble enlace y metiéndole hidrógenos de más. Ven acá, yo tengo el doble enlace de un aceite, de un ácido graso insaturado, le agrego hidrógenos, los hidrógenos rompen el enlace débil, el sigma, ¿sí? Se insertan en esos electrones que compartían los carbonos y ahora este enlace se transforma en simple. Entonces, si el enlace es simple, el ácido graso queda estirado y como queda estirado es compactable y como es compactable pasa a ser sólido. ¿Sí? De esa manera se obtienen las margarinas, que son sólidas a temperatura ambiente. Ahora, lípidos complejos. Ah, esperen que me olvidé de decir algo. Cuando nosotros comemos manteca, comemos esto. Y cuando comemos aceites, en la ensalada, por ejemplo, o comemos palta, que tiene muchos aceites, comemos esto, pero estos ácidos grasos son insaturados y están más desparramadas las colitas, pero comemos esto. Entonces, nuestras enzimas digestivas lo que hacen es cortar este enlace, acá, donde están los oxígenos. La enzima hace este caminito al revés, con una molécula de agua del medio, disocia la molécula de agua, utiliza un oxidrilo para meterle al ácido graso y entonces este oxígeno se corta y se mete acá un oxidrilo, y el otro hidrógeno que tiene el agua se une a este oxígeno y vuelve a armar este oxidrilo. Entonces nosotros en el proceso digestivo, en el intestino delgado, vamos a obtener gliceroles por un lado, o sea, la parte rosada, que es chiquita, es la mitad del tamaño de un azúcar, o sea que va a poder difundir a través de las vellosidades intestinales y meterse en el torrente sanguíneo, y vamos a absorber el glicerol directamente a la sangre, y por otro lado vamos a tener los ácidos grasos sueltos, cada uno por su lado. Los ácidos grasos son mucho más grandes, no pueden difundir fácilmente, después les voy a mostrar en otra diapositiva cómo se meten. Estos viajan, van a llegar a la sangre y los vamos a llevar a los tejidos, pero no entran por el capilar sanguíneo, sino que entran por el capilar linfático, dentro del intestino delgado. Entonces, son hidrolizables por nuestras enzimas. Las enzimas digestivas son hidrolíticas, van a utilizar moléculas de agua para romper este enlace y vamos a disociar glicerol de cada uno de los ácidos grasos en la digestión. Vuelvo aquí. Como lípidos complejos tenemos a los ácidos grasos unidos a los gliceroles, pero ahora le podemos sumar otras cosas. Por ejemplo, un grupo fosfato y un grupo colina, y entonces tenemos una fosfatidilcolina, ¿sí? Estas estructuras, tengo el lípido complejo, era hasta acá, el que habíamos visto recién, un monoglicérido, un diglicérido. Acá tengo el glicerol, tengo dos carbonos saturados con ácidos grasos, este es saturado, este es monoinsaturado, y acá tengo el glicerol y esos dos ácidos grasos. Ahora, el tercer carbono, en lugar de meter un ácido graso, metió un grupo fosfato. Si tengo una
un diglicérido con un grupo fosfato, tengo un fosfolípido de las membranas plasmáticas. Ahora, esos fosfolípidos de las membranas plasmáticas pueden tener a su vez moléculas que etiquetan al fosfolípido que quedan expuestos en la membrana, ¿sí? Fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamida son ejemplos de esos fosfacilgliceroles, de esos lípidos complejos. En este caso son básicos y en este caso están esterificados con alcoholes y son neutros. El fosfatidilinositol, el fosfatidilglicerol y la cardiolipina son ejemplos. Pero es lo mismo, tengo acá el glicerol, acá tengo el ácido graso, o sea que este es un monoglicérido, acá tengo el otro ácido graso, diglicérido, acá tengo el grupo fosfato y acá tengo, ¿sí?, el compuesto el inositol. Acá tengo el glicerol, un ácido graso para acá, un ácido graso para acá, el grupo fosfato acá, y acá tengo el glicerol. ¿Sí? Fosfatidilglicerol sería esto. Es así como se van construyendo. Otro muy famoso son los esfingolípidos, que tienen que ver con la mielina que está dentro de que está rodeando los axones de las neuronas y que aseguran que el impulso nervioso viaje velozmente y no se pierda la energía hacia afuera del axón. Entonces tengo, acá tengo un ácido graso, acá tengo otro ácido graso, están unidos por un grupo amino, acá tengo un grupo fosfato, ¿sí? Y acá tengo otro derivado de una amina. Esto es la esfingomielina, ¿sí? Podría llegar a tener el lípido unido a un azúcar. Estos, los glucolípidos, ¿sí?, o los glucoesfingolípidos, están asociados también a las membranas plasmáticas. En general es con esto con lo que se reconocen los tejidos. Por ejemplo, esta estructura está en la membrana de los glóbulos rojos y una estructura así se identifica como grupo sanguíneo A, otro parecido como grupo sanguíneo B. Si uno tiene los dos, tiene glóbulos rojos AB, y si no tiene ninguno de estos, es grupo 0, ¿sí? Entonces, puedo tener estructuras que contienen aminas y estructuras que tienen azúcares asociados a esos ácidos grasos. Acá tenemos esas esfingomielinas. Este sería el corte transversal de un axón. Esta es la figura, es la imagen a microscopio electrónico, ¿no? Acá dice 500 nanómetros. Este es el axón. Por acá viajan las cargas eléctricas que van a llevar el impulso eléctrico hacia la siguiente neurona. Todas estas capitas que se ven acá son esta célula que se enrosca alrededor del axón, se llama célula de Schwann, cuando estamos hablando del sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios. Si hablamos del tejido blanco dentro del sistema nervioso central, hay una célula que se llama oligodendrocito que hace lo mismo que esta, pero un oligodendrocito engancha o rodea a varios axones a la vez, una célula de Schwann solo a uno, y entonces tengo el núcleo de la célula de Schwann y el citoplasma de la célula de Schwann se empieza a llenar de mielina, envuelve al axón, el axón quedó ahí adentro, la célula de Schwann lo rodea y se va llenando de capas de mielina entre el axón y el exterior. Entonces esto funciona como si fuera la goma de los cables, ¿vieron? Por acá irían los alambres de cobre y esto funciona de goma, de aislante. Las personas que tienen
enfermedades como enfermedades desmielinizantes, como si fuera la esclerosis múltiple, la esclerosis amiotrófica. Esta mielina se va disminuyendo y entonces las cargas eléctricas que están pasando por acá difunden hacia afuera del axón y se va perdiendo la carga eléctrica. Entonces, si yo piensen en mover el pie, la neurona que mueve el pie tiene su cuerpo neuronal donde se generó el impulso para mover el pie, es en el cerebro, en la zona de la cabeza que da hacia el techo, digamos, ¿no? En la cisura, se llama cisura de Rolando, y a los lados de la cisura de Rolando, en el lugar a donde se divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal, ahí en esa cisura están todas las neuronas motoras. El cuerpo neuronal de las neuronas motoras está ahí arriba. El axón, en mi caso, el axón de esa neurona mide 1,75 m de longitud. Quiere decir que el impulso nervioso para mover mi pie nace en la cabeza y tiene que recorrer en milisegundos la distancia que hay entre la cabeza y el pie y generar el movimiento. ¿Por qué recorre en milisegundos los iones recorren con tanta velocidad ese axón? Porque el aislamiento asegura esa velocidad, no se pierde nada de energía en el camino. Las enfermedades desmielinizantes hacen que vayan perdiendo cargas y difundan hacia el medio externo, difundan hacia la sustancia intercelular, y entonces cada vez es menor la proporción de iones que se está moviendo en el axón y por lo tanto empieza a dejar de llegar a tiempo la señal al pie. Si vieron la película que cuenta la historia del físico que ocupó la cátedra de Einstein, no me acuerdo ahora el nombre, que se llama la teoría del todo, ¿cómo se llama ese científico que era cuadripléjico? En realidad, ese, Stephen Hawking. Si vieron la teoría del todo, que es la película, van a ver cómo él empieza a tener síntomas porque se empieza a tropezar. Él se empieza a tropezar, no sé, cuando tenía 20 años. Y a medida que se le fueron desmielinizando las células de Schwann, fue perdiendo cada vez más la capacidad de movimiento hasta que quedó postrado, imposible de mover todo, hasta que llega un momento en que no puede mover ni siquiera los músculos del tórax y no puede respirar. ¿Se entiende cuál es la relación entre la mielina y el movimiento? ¿Sí o no? Sí, Betty. Ah, bueno. Pues no sé si seguir o No no. queríamos interrumpirte. Yo un poquito me perdí, debo admitir. ¿Qué? Yo un poquito me perdí. ¿Te perdiste la explicación de por qué viaja los... Sí, a la última parte me perdí. Bueno, vuelvo acá. Esto sería un cuerpo neuronal. Imagínate que está en tu cabeza, bien arriba de la cabeza, justo atrás de cuando termina el hueso de la frente. Si vos te pone el borde de la palma de la mano, cerquita de la muñeca, apoyalo en las cejas y lleva tus dedos hacia atrás. Donde termina el dedo mayor, cerca de donde termina el dedo mayor y donde termina el índice, ahí, en esa zona del cráneo, están las neuronas motoras, están los cuerpos neuronales de las neuronas motoras, esto que te estoy señalando yo. Tienen núcleo y citoplasma. Acá se genera el impulso eléctrico para mover los músculos. Ese impulso eléctrico viaja por el axón, viaja por acá. ¿A dónde termina? En el músculo del pie. ¿Cuánto recorre? En mi caso recorre 1,75 m de longitud para llegar hasta mi pie. Los iones
que se mueven, los sodios y los potasios con carga eléctrica que van a viajar por acá y van a generar el impulso del músculo al final, viajan recorriendo esto y no pueden, no escapan hacia afuera donde hay menos concentración de iones y por gradiente saldrían, viajan todos encerrados por acá porque la zona esta, que está pintada de naranja, es la mielina que generaron las células de Schwann. Entonces, como está esa grasa metida ahí, ese lípido ahí, los iones no pueden salir, porque el lípido es no polar y ellos son polares. Entonces, los iones se mantienen cautivos dentro del axón y difunden por dentro del axón, pero no hacia afuera. Como quedan embretados en el axón, viajan a grandes velocidades y en milisegundos llegan al final donde generan la contracción del músculo. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias, Betty. De nada, mi amor. Bueno, esta es una membrana plasmática. Los fosfolípidos de la membrana, el modelo molecular de la membrana. Esto es otra imagen donde solamente estamos viendo en 3D la membrana y acá están las cabezas de los grupos fosfato. Estas pelotitas rosadas son estas naranjas. Hacia adentro están los ácidos grasos, las colitas estas. Este rulito marrón es una proteína. Entonces acá tenemos proteínas asociadas a cadenas de azúcares, ¿sí? Esto sería una glucoproteína. Pero acá tenemos lípidos asociados a cadenas de azúcares. Nosotros estamos viendo esto ahora. Estas cadenas de azúcares, estas sustancias que forman los glucolípidos, son los receptores. Entonces, por ejemplo, el sistema inmune reconoce que esta sustancia implica una invasión y esta célula se entera de que esto es una invasión y desencadena una respuesta para destruir esta enzima, por ejemplo. O esta sustancia, esta enzima, es reconocida por este receptor para desencadenar adentro de la célula un proceso que el organismo, que el tejido necesita. ¿Se entiende? O sea que los glucolípidos son receptores de señales para generar una acción hacia afuera o para generar una reacción hacia adentro de la célula. ¿Sí? Acá, por ejemplo, una bacteria es reconocida por estos receptores de membrana para desencadenar una reacción inmune. Puede ser que lo que se desencadene es una reacción que active un proceso metabólico dentro del organismo que sea beneficioso, no que sea un peligro, ¿sí? Entonces, esos lípidos complejos que estábamos viendo recién, esos glucolípidos funcionan en general como señaladores para los procesos dentro de la célula. Esto, la activación de los linfocitos T, está mediado por esos glucolípidos. O sea, estos glucolípidos, ¿sí?, se van a activar con enzimas y van a avisarle al sistema inmune que hay que generar una reacción. Estas sustancias, estos glucolípidos de la membrana de una clase de glóbulos blancos se junta con los glucolípidos de la membrana de otra clase de glóbulos blancos y se desencadena toda una reacción como respuesta a la invasión de un virus, de una bacteria, de una toxina, ¿sí?, de un tejido trasplantado. Si yo no inhibo esto, se va a generar una reacción inmune contra un tejido trasplantado. Entonces, cuando se hace un trasplante, se toman hay que medicarse de por vida con un tipo de medicaciones que bloquean la unión
entre estos glucolípidos y no dejan que se comuniquen y entonces no desencadena la reacción inmune contra el tejido que se trasplantó. Bueno, las ceras. Las ceras las producen las plantas para la parte externa de las hojas. Estas serían células del epidermis de una hoja. Y aquí afuera, hacia el exterior, está acumulada la cera, ¿sí? Entonces, las células de la epidermis hacen todo un proceso de fabricación del lípido y se exuda el lípido hacia afuera, se va acumulando afuera y protege a las células de las hojas para que no se evapore el agua, ¿sí? Para que el agua que está dentro de las células y dentro de la hoja se mantenga más tiempo y la planta pueda sobrevivir a la deshidratación. Cuanta más cantidad de cutícula tiene, más resistente a la deshidratación es y más dura es la hoja. Las plantas de hojas blandas son plantas de climas húmedos. Las plantas de hojas duras son plantas o de clima, por ejemplo, un potus es una planta de selva. ¿Por qué tiene tanta cutícula? Y porque no vive en la tierra. Generalmente vive apoyada sobre troncos y tiene que sobrevivir absorbiendo el agua que escurre por el tronco de una lluvia. En cambio, las plantas que son de selva y que tienen las raíces en la tierra, como pueden desperdiciar tranquilamente agua, pueden transpirarla al agua porque siempre hay agua en el suelo, no necesitan tanta cutícula. Estas cutículas son muy delgadas y las hojas son muy blandas, tienen mucha superficie, por lo tanto pueden evaporar mucho, pero son muy blandas porque total si evaporan recuperan el agua. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir respecto de la adaptación, del tamaño y la consistencia de la hoja, o no? Las mareé. No, sí, me parece que sí. Bueno, cuando las plantas viven en climas secos y tienen menos disponibilidad de agua, entonces tienen que achicar la superficie expuesta al sol y las hojas se van achicando. Va a ser más grueso. Claro, y la cutícula es más gruesa. Entonces las hojas se hacen chiquitas y duras y hay momentos en que deja de haber hojas. Hay plantas áfilas, es decir, plantas sin hojas. Donde lo que es fotosintético es el tallo y es un tallo duro y pinchudo porque tiene mucha cutícula. Bueno, acá hay lípidos asociados. Acá fíjense que tengo las colitas estas, son los ácidos grasos que están acá. Tengo ácidos grasos. Acá están los el fosfolípido. Acá el fosfolípido está asociado con cadenas de azúcares, ¿sí? Y tengo las lipoproteínas. Ustedes conocen a las lipoproteínas de baja densidad, LDL, y a las lipoproteínas de alta densidad, HDL. Low density lipoprotein, high density lipoprotein. Las lipoproteínas de baja densidad son las que arrastran colesterol y los depositan en las paredes de las células de los vasos sanguíneos. Por eso son un diablito, porque el colesterol se va a quedar metido ahí en las paredes de la membrana de las células de los vasos y las va a endurecer. En cambio, los de alta densidad atrapan el colesterol, lo sacan de los vasos sanguíneos y lo llevan a metabolizar al hígado. Entonces, como no quedan en el vaso sanguíneo, no hacen tanto daño, no aumentan la presión sanguínea ni generan riesgo de arteriosclerosis ni de accidente vascular. Ahora, ¿por qué el colesterol endurece? Porque acá, entre los fosfolípidos, como nosotros no tenemos, los dos ácidos grasos no son saturados. Uno es saturado y el otro es insaturado. Entonces, quedan separados, se generan espacios en la membrana. Por eso la membrana es fluida, no es líquida, pero tampoco es sólida. Si fuera así como está planteado esto, sería dura la membrana.
Nuestra membrana no es dura, es fluida. ¿Por qué? Porque uno de los ácidos grasos, de los dos que tiene, es un ácido graso insaturado y ocupa mucho volumen. Entonces, para rellenar esos espacios y que la membrana no sea tan débil, está preparado el sistema enzimático para capturar colesteroles y meterlos en esos agujeritos, meterlos ahí. Entonces, las células tienen circuitos enzimáticos que las ayudan a capturar colesterol para rellenar los espacios y hacerlas más resistentes a las membranas. Cuanto más colesteroles tiene, más resistente es la membrana, menos elástica es más rígida. Entonces, cuanto más colesteroles se meten entre los fosfolípidos de las membranas de las células de los vasos sanguíneos, más rigidez tienen esos vasos sanguíneos y menos resistentes son a los cambios de presión. Entonces, cuando el corazón bombea y empuja sangre, y esa sangre tiene mucha presión y empuja la membrana, si la membrana de las células de los capilares están llenas de colesterol, no son elásticas, no se mueven, quedan duras, quedan quietas, y el golpe de la presión las puede rasgar, las puede quebrar y tener un accidente vascular. Por eso se lo identifica como un diablito a la lipoproteína de baja densidad que arrastra el colesterol y los deja en el vaso. Las bacterias tienen, por ejemplo, estructuras de pared de doble capa de membrana. ¿Ven? Tienen una membrana, tienen glúcidos complejos, lipoproteínas, otra capa de fosfolípidos, y recién ahí vienen los glucolípidos que habíamos visto. Entonces tienen las gram negativas tienen esa estructura de membrana doble. Las gram positivas, ven, tienen una membrana simple, una sola capa de fosfolípidos. Estas proteínas y glúcidos que están en esta parte externa absorben la tinción de Gram. Como estas sustancias en este tipo de bacterias quedan encerradas por esa membrana lipídica, no se pueden teñir, estas sí. Las que se tiñen son positivas, las que no se tiñen son negativas. Bien, las lipoproteínas, ¿sí? Las buenas, dijimos el HDL, que es la que arrastra el colesterol hacia los tejidos. Estas son las que las dejan cerca de los vasos sanguíneos y entonces se las identifica como malas. Y y estas son las que se miden en el plasma, ¿sí? En los análisis de sangre, vieron que cuando se analiza el plasma para ver qué onda con los lípidos, tienen estos tres valores, la de HDL, la de LDL y la VLDL, la very low. Esto significa very low, muy, muy baja, ¿sí? Low, very low. Cuanta más cantidad de aceites tienen, menos densidad tienen y más flotan, digamos, ¿no? Entonces recuerden que HDL, LDL y VLDL no son colesterol, son lipoproteínas que arrastran colesterol. No es el colesterol bueno y el colesterol malo, está mal dicho eso, no son colesterol, arrastran colesterol, son lipoproteínas. Entonces, dijimos, una célula busca retener colesterol. Entonces, empieza a fabricar una proteína que la mete en la membrana y esa proteína es una receptora del LDL que trae el colesterol. Entonces, cuando yo como algo con colesterol,
o sea, el colesterol lo estoy incorporando con la digestión, llega a la célula y estos receptores enganchan a esta lipoproteína y arman una vacuola con ella, digieren la lipoproteína, se obtienen los colesteroles y los colesteroles van a ser derivados a hacer algo, qué sé yo. Por ejemplo, una célula del ovario va a agarrar colesterol y lo va a transformar en hormona sexual, ¿sí? Y a la parte que es proteica, a la parte proteica de esa lipoproteína, se van a obtener los aminoácidos se pueden usar para fabricar nuevas proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Esto piénsenlo como un sistema de reciclado, permanentemente reciclado, porque las macromoléculas, los polímeros, son destruidos a moléculas más pequeñas, pequeños ladrillitos con los que se vuelven a construir cosas. Este sería un circuito en que la célula recicla las sustancias químicas que nosotros estamos estudiando. ¿Se entiende hasta ahora o necesitan que me detenga? ¿Cómo empezar? ¿Vuelvo para atrás? ¿O el problema viene de la diapositiva anterior o en esta? O ¿Viste más. cuando dijiste vamos a grabar? ¡Ay, mi vida! Yo opino lo mismo. ¡No! ¿En serio? Bueno, vuelvo para atrás todo. Bueno, a ver. No. ¿Qué sentido tiene? ¿Puedo hacer un aporte? Sí. Lo que pasa es que en los libros vos ves las funciones de los ácidos, las proteínas, pero vos lo explicás a nivel biológico y eso a mí yo me pregunto, ¿no? ¿De dónde lo saco? Porque está buena la diapositiva, pero la diapositiva después para estudiarlo. Esa parte está interesante, a mí me gustaría tenerla. ¿Vos la vas a subir? Eso que estás explicando, porque vos explicas aparte de cada grupo la función biológica. A mí me resulta interesante, me gustaría retenerlo. Poder repasarlo. Bueno, para eso estoy grabando la clase, porque en realidad Está buenísimo, buenísimo. Está bien. ¿Sabes qué pasa? Que los químicos hablan de la química, los biólogos hablan de la biología, y no hay uno que te las junte a las dos cosas, por eso lo hago yo. Claro, uno registra la fórmula, bueno, sí, lo memorizamos. En definitiva, sí, estoy haciendo algo memorístico, pero acá vos estás dando la aplicación biológica, que Claro. resulta interesante. Y bueno, si vos decís que lo vas a quedar ahí, mejor, porque uno va registrando el grupo funcional y cómo ubicarlo en el sistema biológico. Eso está Claro, bueno, esa es la idea de la clase, porque no hay bibliografía que junte las dos cosas, porque en general los libros de bioquímica las hacen los químicos. ¿Dónde está esto juntado un poquito? Por ahí en algún libro de biología molecular. La biología y lo da molecular. bastante. Entonces, esto va a estar así como lo estás dando, va a estar en el class. Sí, claro, sí. Sí. Listo, está, gracias, me quedo tranquila. Bueno, buenísimo. a ver, No sé. las que dijeron que reconocí la voz de Vivi y la voz de Lucía, que dijeron que desde que había dicho buenas tardes, más o menos. ¿Acá puedo empezar? No, yo me pierdo cuando es algo muy biológico, que por ahí no tengo buena base, porque no tuvimos buena base. Entonces por ahí me pierdo en eso, no en lo que vos hablas de estructura molecular y todo eso, sino que en lo biológico. Me recuesta. Bueno, pero a ver. A ver. Esperen. Esperen que un poquito más todavía. Acá. No. Bien. Ácido graso insaturado, ¿sí? Tengo ahí un solo enlace insaturado
si tengo más de uno, más deformado está. ¿Ven este que tiene 3? Se hizo un rulito, pero puede estar un cacho para acá y después volver a quebrarse para otro lado, ¿sí? Si es poliinsaturado lineal, va a quedar todo torcido, todo deformado. Nosotros cuando armamos los fosfolípidos de las membranas, los fosfolípidos de las membranas son así, tienen uno de los ácidos grasos. Uno de los ácidos grasos es así, saturado, y el otro es así, todo quebrado. Entonces tendríamos el glicerol, uno de los carbonos tiene un grupo fosfato para un lado y los otros dos carbonos tienen 2 ácidos grasos. Uno saturado y otro insaturado, con lo cual no ocupa este espacio, ocupa más espacio. En estos huequitos que quedan acá, cuando los ácidos grasos son insaturados, quedan huecos, en esos huequitos se mete el colesterol. ¿Se entiende? Entonces, las membranas buscan guardar colesterol porque si meten colesterol acá, esto deja de ser líquido. Esta estructura es líquida. Si yo tengo 1 y 1, la estructura es blanda, fluida. Si yo tengo este estirado y este doblado, ¿sí? No llega a ser líquido, pero es muy débil la resistencia. Entonces, meto acá adentro, en este hueco, un colesterol y ya rellené el espacio y lo pude compactar. ¿Se entiende? Entonces, las células tienen procesos enzimáticos que hacen que si hay colesterol dando vuelta, lo tienden a agarrar para meterlo acá adentro, para meterlo en estos huequitos y compactar la membrana y hacerla resistente. Eso era lo que estaba explicando con la membrana esa. Entonces, nosotros tenemos, ven acá, este ácido graso es saturado y este es insaturado y acá hay un hueco. ¿Por qué? Esto es doble. En las membranas plasmáticas piensen que se organizan, como hay agua de este lado y agua del otro lado, los fosfolípidos se organizan en una bicapa. Hacia el lado del agua está orientado el fosfato porque el fosfato es polar. Entonces tengo glicerol y los ácidos grasos con fosfato para el medio externo. Esto lo repito invertido y el fosfato queda para el medio interno, de modo tal que tengo la capa de los fosfatos polar, 2 capas de lípidos no polares y la capa de fosfato polar de vuelta para afuera. Entre esas 2 capas de lípidos no polares se generan espacios grandes y en esos espacios grandes se mete el colesterol. Las células buscan meter colesterol ahí para establecer una situación más resistente. Ve, Sí, la parte de la mielina. sí, vuelvo a la mielina. Claro, ¿por qué hablamos de la mielina? Porque está compuesta por Es lípidos. lípidos. La mielina está compuesta por este tipo de moléculas que, ¿sí? Son amidas porque tienen este nitrógeno y acá son derivados de aminoácidos, ¿sí? Un derivado de aminoácido acá y un derivado de aminoácido acá sostiene a 2 ácidos grasos. Fosfatado. Eso es una esfingomielina. Y estos ácidos grasos son la estructura no polar que hace, que le da la característica de hidrofóbico a la mielina y por lo tanto, todo este sector del axón que contiene la mielina no va a dejar pasar iones porque todo esto es no polar y los iones que son los que llevan la carga eléctrica para el impulso nervioso son polares porque son iones de sodio, iones de potasio, iones de cloro. Entonces,
¿Cuál es el único lugar a donde van a poder difundir al exterior? En este puntito que se llama nodo de Ranvier. En ese puntito donde la mielina se adelgaza, ahí puede haber intercambio de iones. Pero en toda la extensión donde la célula de Schwann o el oligodendrocito llenaron de mielina, en toda esa extensión, esto es impermeable. Gracias a que eso es impermeable, los iones viajan rápido por acá, por el axón, y llegan desde un extremo al otro extremo de la neurona, donde van a generar algún efecto. Qué sé yo. Un extremo de la neurona puede ser ¿cómo es? La nariz, el tejido nervioso de la nariz. Y el otro extremo de la neurona, el cerebro, donde vos decodificás un aroma, ¿sí? Desde la nariz hasta tu cerebro tuvo que viajar por el axón, ese impulso eléctrico, hasta que despertó en tu memoria la sensación del aroma. Esas neuronas sensitivas no son afectadas por las enfermedades desmielinizantes. Las enfermedades desmielinizantes afectan la mielina de las neuronas motoras. Entonces vos lo que vas a perder es motricidad, porque al quitarle mielina, los iones se van perdiendo en el camino, es como si vos tuvieras fugas de electricidad por los alambres de cobre, como si estuviera cortada la goma que te aísla el alambre de cobre, ¿sí? Entonces, claro, si está cortada la goma, vos te da una patada el cable. Sí, te da una patada porque se fugó electricidad en donde está cortado. Mientras la goma está entera, vos podés tocar ese cable por cualquier lado que no te va a patear, aunque esté enchufado. La neurona es lo mismo. Los alambres de cobre son los axones y la goma aislante es la mielina. ¿Y la mielina qué es? Es ese lípido. Es este lípido complejo. Eso es la mielina. Por eso es tan importante como químicamente. ¿Por qué a nosotros nos importa de toda la lista de esfingolípido la esfingomielina? Porque es la que hace que el sistema nervioso funcione. ¿Se entendió? ¿Vi? Sí, perfecto. ¿Chicas? Y la mielina Sí, yo también. se acumula acá. Ven que es rosado, ¿no es cierto? El citoplasma. Este es el núcleo de la célula de Schwann. Esta es otra vista. Esta es vista en un corte transversal y esta es una vista de un corte longitudinal. Entonces, acá tengo el núcleo, está acá. Este citoplasma está acá. ¿Sí? Ahora, el citoplasma fue liberando mielina, fue acumulando mielina adentro del citoplasma, la fue fabricando y acumulando. Está acá. Todo esto es mielina. El axón es este, está ahí. Entonces, entre el axón y el medio externo hay toda esta capa de grasa que lo aísla. ¿Se ve? En un corte al microscopio electrónico, esta parte del axón está acá, y toda esta capa, todas estas vueltas del citoplasma con todas las capas de mielina son esto. Entonces, esto es un nervio. Tengo los axones rodeados de mielina. Este es el medio externo. Entonces, los iones no pueden atravesar toda esta capa de grasa para salir. Y viajan velozmente por ahí adentro. Y van desde el cuerpo neuronal hasta el final, que va a ser un músculo que cuando llegue el impulso eléctrico se va a contraer. Y por eso ustedes pueden mover las manos, los pies, los labios, todo lo que se mueve por una neurona motora. Todo lo que se mueve a voluntad, ¿eh? Todo lo que movemos voluntariamente se mueve con esas neuronas. Porque el estómago, por ejemplo, cuando les hace ruido la panza porque tienen hambre, también se está moviendo y también es un músculo. Pero no es por estas neuronas motoras que se mueve
porque son músculos involuntarios. Yo me refiero a todo movimiento voluntario, cuando quiero caminar, cuando quiero aplaudir, cuando quiero hablar, cuando quiero abrazar, tengo que mover una neurona de estas. No, mover una neurona de esa no. Mover un músculo inervado por una de estas neuronas. Y la señal para la contracción del músculo tiene que viajar por ese axón. En milisegundos, en milésimas de segundo. Para asegurarme de que viaje a tanta velocidad, tiene que estar bien, bien aislado, porque si no se fuga la energía y tarda en llegar el mensaje al final. Cuanto más desmielinizado está, más tarda en llegar el mensaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de Stephen Hawking, que por la película les digo, porque si la ven es una hermosa película, van a ver que él, al tardar mucho en llegar el mensaje de contracción muscular, él se empieza a tropezar. Lo primero que le pasa es que no le responden los músculos los más alejados de los cuerpos neuronales. O sea, cuanto más lejos es el viaje, más dificultades tienen en llegar el mensaje porque se fue perdiendo los iones en el camino. Entonces empieza teniendo como síntoma que no puede mover el pie. Después no puede mover la pierna entera, después no puede mover la cintura, después tiene que estar en silla de ruedas, después no puede mover los brazos, ¿entienden? Cada vez más cerca de la cabeza está el final del recorrido del mensaje, porque más longitud se ha desmielinizado, ha ido perdiendo esa mielina más cantidad. Entonces, cuanto más se fuga en el camino, más cerca llega el mensaje y todo lo que está más alejado no puede responder a esa señal de contracción. Entonces se va perdiendo la capacidad de movimiento desde las zonas más alejadas hacia las zonas más cercanas del cuerpo neuronal, que está en la cabeza. Como les decía yo a Cami, que se tocara con la palma de la mano, con el canto de la mano, las cejas, y estirara la mano hacia la frente, donde le llegan los dedos, el dedo índice y el mayor, ahí están estos cuerpos neuronales. La mollera, digamos. La mollerita, exactamente, a la mollerita. Donde está la mollera, ahí están las neuronas motoras. Las chicas tienen mollerita todavía. Las chicas sí, yo ya la tengo osificada hace rato, Vivi. Yo, dinosaurias. Ay, bueno, y esta familia también se las menciono, es súper importante, porque estos que son los lípidos que están asociados a azúcares son todos los que tienen que ver con señales químicas entre las células. Entienden mensajes y provocan reacciones. Esos receptores. Entonces, podemos hacer toda una respuesta inmunitaria en base a esos mensajes que están, estos rulitos que están pegados al borde de estas células quieren representar esas moléculas. Entonces, las moléculas de esta célula se tocan con las moléculas de esta otra, se establece una conexión enzimática que va a provocar que estas células reaccionen, ¿sí? Y cuando estas células reaccionan, se produce una activación de respuestas inmunes. ¿Se entiende? Si esto fuera la célula de un tejido de un donante, lo que esto está, cuando se toca este con este, el linfocito se da cuenta de que esta célula no le pertenece al cuerpo y que como es un tejido extraño, podría ser un virus, podría ser una bacteria y hay que atacarlo. Entonces este le avisa a este y este empieza a producir anticuerpos para matar esa célula. La respuesta inmune es muy complicada. Hay muchas células que intervienen en la respuesta inmune. Es de lo más interesante conocerlo,
Esto que estoy diciendo es muy simplificado, muy, pero en su esencia es así. Las glucoproteínas y los glucolípidos de las membranas del que viene desde afuera, sea virus, sea bacteria o sea un tejido donado, entran en contacto con las glucoproteínas y lipoproteínas de las membranas de los linfocitos, que son glóbulos blancos. Eso provoca una reacción enzimática que va a hacer que las distintas familias de linfocitos T y de los linfocitos B se asocien y establezcan una respuesta para destruir eso que entró. Si es un virus, una bacteria, un hongo, fantástico. Si es un tejido que me trasplantaron para que yo sobreviva, una cagada, porque si me atacan el tejido que me acaban de trasplantar, estoy frito. Entonces, lo que yo les decía antes es que cuando a alguien le trasplantan un tejido, también le van a dar una medicación que bloquee esta conexión. Bloquea esa conexión y evita que los linfocitos se enteren que esto está. Como no se enteran que está el tejido nuevo, no lo atacan. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? ¿Están ahí? Sí. Ah. Sí. Están ahí, pero quedaron La destruidos. enfermedad autoinmune también tienen. Las enfermedades autoinmunes, claro, tienen que ver con esto. Es decir, estas lipoproteínas. Hashimoto, ¿cómo se llama? Hashimoto, sí, mi Hashimoto. Algo de esa. Sí, sí. La tiroiditis de Hashimoto que tengo yo, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa? Que las células propias del organismo son los linfocitos, perciben estos glucolípidos o estas glucoproteínas que están en la membrana del tejido normal de la persona, en el tejido propio, y la entienden como una sustancia incluida, como una sustancia exógena, como algo que vino de afuera. Los linfocitos reaccionan ante ese tejido propio como si fuera un tejido invasor, y entonces lo atacan y lo lastiman. Eso es una enfermedad autoinmune. En un trasplante lo lastiman porque metieron algo extraño ahí, porque las glucoproteínas de la membrana de un donante nunca son idénticas a las glucoproteínas o glucolípidos de la membrana del receptor. Siempre hay, por más que sea un hermano, solamente habría compatibilidad absoluta si fueran gemelos univitelinos, ¿sí? Si fueran producto del mismo embrión que se separó. Si fueran gemelos, estas glucolípidos y glucoproteínas serían idénticas de Juancito y de Pedrito. Ahora, si Juancito es mi hermano, si Juancito es mi primo, si Juancito es un donante de un banco de donación, estas glucoproteínas y estas lipoproteínas son distintas a las mías y los linfocitos se van a dar cuenta. Y como se dan cuenta de que es algo externo, lo atacan porque podría ser un virus, podría ser una bacteria. ¿Cómo hacen para atacarlo? Se tocan los glucolípidos de una célula con los glucolípidos de la otra, entran en contacto porque los linfocitos se mueven por la sangre y viajan, ¿no? Los fagocitos viajan por los tejidos, los glóbulos blancos reconocen por contacto esos glucolípidos que están en la membrana, los reconocen por contacto como extraños, vienen y se avisan entre sí y organizan un ataque para matar eso que se metió. Si es una bacteria, todo bárbaro que la maten. Pero si es un tejido donado, es un problema, porque si lo matan, me muero.
Entonces, cuando me hacen un trasplante, tienen que evitar que esa comunicación suceda, porque si sucede la comunicación, el sistema inmune va a atacar lo que me acaban de trasplantar. Entonces tienen que poner un bloqueante entre esta glucoproteína o glucolípido y este glucoproteína o glucolípido que se están tocando, tiene que haber un taponcito ahí. Algo tiene que inhibir este contacto. Y esa es la medicación que tienen que tomar de por vida las personas trasplantadas, que se llaman ciclosporinas. ¿Sí o no? O preparo una clase especial de inmunitario para otro día. ¿Qué me cuentan? Interesante. No, a ver, yo digo, después La verdad que está pregúntenme, chicas. Es complicado el tema, pero si tenemos que saber hasta ahí nomás. No, tienen que saber hasta ahí. Para lípidos tienen que saber hasta ahí nomás. No tienen Bueno, que saber entonces sistema digo, inmune. El sistema inmune es un tema de biología. Pero digo, ¿por qué un glucolípido es un receptor? Porque hay conexiones entre sí. Es un ejemplo para que puedan aplicar para qué usan las células un glucolípido y qué significa que un glucolípido sea una señalización en las células. ¿Sí? ¿Se entiende? Un glucolípido es una señalización porque teniendo contacto un glucolípido de una célula con un glucolípido de la otra, se puede reconocer si es de la misma persona, se puede establecer un contacto para provocar una reacción en la otra célula, que la otra célula reaccione produciendo una hormona o reaccione produciendo una enzima o reaccione provocando la división celular y se reproduzca, ¿sí? O sea, lo que hace que una célula haga que otra célula reaccione son los contactos entre las membranas. Esas moléculas que están, esos flequitos que sobresalen de las membranas hacia afuera, eso es lo que las células van a interpretar como señal. ¿Lo de las ceras me lo entendieron? Sí, Acá habíamos hablado de lipoproteínas, ¿sí? Las lipoproteínas son mezclas de lípidos, colesteroles y proteínas. Viajan en forma de bolitas, ¿sí? Se llaman kilomicrones. Esta tiene esta y esta son proteínas. Tiene moleculitas de colesterol, ¿sí? Sin esterificar, y fosfolípidos. Esa bolita es una lipoproteína. Entonces, cuando hablan de lipoproteínas de alta densidad o lipoproteínas de baja densidad, están hablando de estas pelotitas que viajan por la sangre, que contienen colesterol, fosfolípidos y proteínas. Esas colesterol, fosfolípidos y proteínas que viajan por la sangre pueden quedarse cerca de la sangre, es decir, en las paredes de los vasos sanguíneos que lo transportan, o irse hacia los tejidos. Las que se van hacia los tejidos, los colesteroles van a ser procesados en los tejidos. Y las que se quedan cerquita en las paredes del vaso sanguíneo, el colesterol se va a meter entre medio de los fosfolípidos de la membrana de las células. Y habíamos dicho entonces que si los colesteroles se meten entre las membranas de las células, las ponen cada vez más rígidas. Cuanto más colesterol hay en la membrana, más rígida se pone. Si eso es en la membrana de un vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo pierde elasticidad. Y ustedes saben que el corazón bombea sangre, ¿no? Entonces, cuando el corazón empuja la sangre sale con fuerza. La pared del vaso que recibe la sangre esa es empujada por la sangre que el corazón empujó. Ustedes saben que los líquidos no se comprimen, entonces el empuje que se genera en un lado se transmite a través del líquido hacia el otro lado, tal cual se generó ese impulso. Por eso existen los frenos hidráulicos, ¿no? Yo piso un pedal
adentro del colectivo y se frena la rueda que está lejos. ¿Por qué? Porque el líquido transmite ese impulso porque no se comprime. Entonces el corazón empuja el líquido haciendo sístole y ese líquido lleva ese empuje en todo su trayecto. Ese empuje que generó el corazón por hacer sístole es una fuerza. Esa fuerza aplicada en una superficie genera presión. La fuerza de la sangre aplicada en la superficie de la pared del vaso sanguíneo desde adentro genera presión en el vaso sanguíneo. Como la membrana del vaso sanguíneo es fluida, cuando la presión se ejerce, el vaso sanguíneo que es elástico se mueve, se corre. Ahora, si el vaso sanguíneo se llenó de los colesteroles estos, y adentro de cada huequito se metió colesterol, y esto se hizo duro, cuando el empuje llegue a la pared, esa pared dejó de ser elástica y va a recibir el empuje como un tortazo. Y ese tortazo, Ofrece como resistencia, ¿no? claro, como la membrana no se va a doblar porque está dura, se puede romper. Y eso es lo que generaría en los vasos más finitos la ruptura de los accidentes vasculares. ¿Qué viví? A ver. Y sube la presión. Claro, porque vos tenés esa fuerza Porque aplicada resiste. en la superficie, genera más resistencia. Exactamente. Entonces, cuanto más colesterol uno fija en las paredes de las arterias, más presión ejerce, más dura la arteria y más peligro hay. Con el tiempo, los vasos sanguíneos que tienen paredes más delgadas se hacen cada vez menos resistentes a esa presión que es constante. Y entonces, con el tiempo, los vasos sanguíneos de paredes delgadas, es decir, los capilares o las arteriolas, duras, tienen mayor riesgo de quebrarse y de generar accidentes vasculares. Y esos accidentes vasculares en cualquier lado. O sea, no pensemos que los accidentes vasculares solamente se dan en el corazón o en el cerebro, pueden ser en cualquier lado, ¿sí? Es muy frecuente que sucedan en el corazón porque es justo a la salida, esa sangre que sale con colesterol, justo a la salida del vaso que empuja la sangre, empieza a fijar el colesterol. Entonces, en las arterias propias del corazón, las coronarias, son las que primero se van a endurecer. Entonces, como las coronarias se taponan y se endurecen primero, son las que más frecuentemente estallan. Y los accidentes vasculares en el corazón son más frecuentes que accidentes vasculares en el pie. ¿Se entiende? Porque la sangre que empuja el corazón, lo primero que hace es salir por la arteria coronaria, antes de llegar a la arteria que la lleva al pie. Entonces, los receptores, a ver que voy al otro. Ahí está. Acá. Los receptores, estos, que están en la membrana de las células de las arterias coronarias, enganchan las lipoproteínas que están viajando en la sangre que el corazón empujó y guardan, los meten adentro, liberan el colesterol y puede agarrar y depositarlo en la membrana, ¿sí? Estos colesteroles se meten entre los fosfolípidos y hacen esta membrana cada vez más dura. ¿Estamos? Cuanto más agarro, cuanto más fijo lipoproteínas y las proceso, más colesterol me quedo metida adentro de la membrana y más dura se hace la membrana. Eso pasa con el LDL. ¿Sí? Con el HDL no, porque el HDL, las glucoproteínas van a ser procesadas y estos colesteroles se usan para hacer otras cosas, ¿sí? No para fijarlo en la membrana, se procesan los colesteroles, no se quedan en forma de colesterol fijado a la membrana. El colesterol pasa a ser un proceso, qué sé yo, se forman estrógenos, progesterona, testosterona,
hormonas, adrenalina, ¿sí? Las que son derivadas del colesterol se producen gracias al HDL, que agarró el colesterol, lo metió dentro de la célula, obtuvo el colesterol y lo procesó. En cambio, el LDL se agarra a la lipoproteína, se libera el colesterol y el colesterol sin procesar queda metido en las membranas y las hace duras. ¿Se entendió? Chan, chan. Sí, Chan, chan. Cuando nosotros comemos grasa, las mezclamos con la bilis en el intestino delgado y hacemos gotitas chiquitas. Una enzima que se llama lipasa pancreática agarra las gotitas chiquitas de grasa y las rompe, generando los ácidos grasos, ¿sí?, que vamos a absorber. Las metemos en el intestino y del intestino pasan a los capilares sanguíneos que están metidos adentro del intestino. Entonces nosotros, ¿se dan cuenta de dónde estoy? Acá estoy en el hueco interno del intestino. Nosotros comimos y la comida llegó al interior del intestino. Cuando logramos digerir, estas grasas atraviesan la pared del intestino y se meten en la sangre. ¿Sí? Así es como llegamos llegan los lípidos que nosotros comemos, llegan a la sangre para ser transportados. Entonces, nosotros comemos los lípidos, los digerimos, los absorbemos, formamos estas lipoproteínas, ¿sí? Entran a los capilares y de los capilares nosotros los llevamos a los músculos para producir energía. Pero si nosotros no gastamos la energía, si nosotros no hacemos ejercicio, esas grasas que comimos las vamos a meter en el tejido adiposo y engordamos. ¿Sí? Entonces, nosotros metimos la comida por el estómago, llegamos al duodeno, la vesícula liberó sales biliares, armamos gotitas chiquitas de lípidos, siguieron viajando y gracias a las enzimas se tradujeron en ácidos grasos. Los ácidos grasos se metieron a la sangre llega a los tejidos agarran los ácidos grasos, ¿sí? Agarran los ácidos grasos y arman grasa en el adipocito. Voy a acumular los ácidos grasos, los vuelvo a juntar y armo triglicéridos. El adipocito crece, se hace más gordito. Cuando yo necesito energía, no tengo de dónde sacar en las células, por ejemplo, en una dieta... Cuando hago una dieta pobre en hidratos de carbono, ¿sí?, las células se me quedan sin azúcares para obtener energía, van a buscar a la grasa, van al adipocito. Entonces, ¿qué pasa? Llega una enzima que avisa que necesito energía. Entonces, voy a agarrar la grasa, la voy a partir, voy a obtener el glicerol por un lado y los ácidos grasos por otro. Los ácidos grasos van a salir, la albúmina que está en el plasma, una proteína que se llama albúmina sérica, va a arrastrar los ácidos grasos y se lo va a llevar, por ejemplo, la célula del músculo. Y la célula del músculo va a agarrar el ácido graso, lo va a partir y va a obtener energía para funcionar. ¿Se entiende? Cuando nosotros tenemos hidratos de carbono, los hidratos de carbono son mucho más fáciles de romper, no hay que hacer tanto quilombo. Entonces, si nosotros comemos un poco de hidrato de carbono, los músculos cuando necesitan energía rompen hidrato de carbono. Ni en pedo van a buscar a los ácidos grasos, que es un quilombo desarmarlo. Entonces, yo tengo que tener hambre de hidratos de carbono. No me tienen que alcanzar los hidratos de carbono para mover los músculos, para que yo vaya al adipocito a buscar grasa. ¿Se entiende? Cuando yo como menos de lo que gasto, me gasto todos los hidratos de carbono y voy con una reacción enzimática a pedir
grasa a los adipocitos. Entonces rompo la grasa, libero los ácidos grasos llegan al músculo, el músculo rompe ácido graso y obtiene energía. Y entonces yo voy achicando la concentración de grasa del adipocito. Eso sucede cuando hago ejercicio aeróbico, es decir, cuando camino, cuando corro, cuando hago bicicleta, con ejercicios aeróbicos. Entonces los ejercicios aeróbicos van a necesitar mucha energía, van a consumir la glucosa que tienen reservada enseguida y después de media hora de actividad, o sea que se terminan de gastar los azúcares simples, empezamos a ir a buscar energía a los adipocitos y empiezan a adelgazar los adipocitos. Así que no tiene sentido caminar menos de media hora, porque nunca termino de ir a la grasa. Tengo que caminar más de media hora para que la grasa se achique, porque si no me como el hidrato de carbono. Y tengo que comer pocos hidratos de carbono, porque si le doy sobreestimulación de hidratos de carbono al organismo, tengo mucha reserva de hidratos. Entonces tengo que caminar, no sé, 1 hora para gastarme todos los hidratos de carbono que tengo más fácilmente capturables. ¿Se entiende? O sea, este trabajito de ir a buscar a la grasa es un trabajito complicado. Es mucho más directo romper azúcares. Entonces, el trabajito complicado lo voy a hacer cuando se me acaban los azúcares. ¿Están vivas? Sí, Betty. ¡Ay, mamá mía! Bueno, voy a dejar de... Pará, Vivi, no te escucho porque tenés bloqueado tu micrófono. Digo que es complicado y es mucho, pero nada, lo vamos viendo de a poco. ¿Cómo hacemos, Ve? Y ahora lo tienen grabado todo y lo van a escuchar todas las veces que necesiten, parte por parte, hasta que... Y para algo tienen el WhatsApp y todo eso. Me van mandando preguntas. Y total, su pregunta no molesta. ¿Cuántas veces les dije que no les podía contestar algo que me preguntaban? A ver, quiero saber. Nunca. ¿Cuántas Jamás veces? de los jamases. Ah, bueno. Entonces, cuando necesiten preguntarme, me preguntan. Ahora, como quedó grabado, va a ir al canal de YouTube y cuando se sienten a mirar los apuntes, van a ir con el ritmo propio, digamos, con el ritmo de cada una van a poder volver a escuchar. Escúchame, Ve, ¿El canal ¿y el de link? YouTube está en clase? ¿Cómo? ¿El canal de YouTube está en clase, la dirección? Yo ahora después se ¿El los link? voy a pasar, les voy a pasar el link de este video y va a entrar al canal de YouTube. Yo abrí un canal de YouTube que se llama Educación Superior 116. Porque calculo que las terceras jornadas de enseñanza de las ciencias naturales van a tener que ser por vía virtual, porque no vamos a estar en el profesorado en octubre, me parece. Entonces, abrí pensando en eso y después digo, no, bueno, si grabamos todas las clases, quedan disponibles para los alumnos las clases grabadas. Así está grabada hay algunas clases de ciencias naturales de enseñanza, de espacio de la práctica 3, qué sé yo. La de todo lo de entre muros, cuando hicimos ese análisis con Juan, en el caso de con ustedes no la pude grabar, no se grabó, pero hicimos esa misma clase con espacio de la práctica 3, y esa sí la pude grabar, no es idéntica, pero es muy parecida, y si ustedes la quisieran recuperar para química y su enseñanza, la pueden buscar en ese canal de YouTube también, ¿sí? Esperen que dejo de grabar, porque ya no es necesario para la grabación.